Pregunta de geografía. Dice así: relaciona los siguientes países con los hemisferios que le corresponden. Pues bien, ¿qué es un hemisferio? En principio, hemisferio. La palabrita lo dice todo. Hemi es mitad. Y esto es una esfera. O sea, si tienes una esfera y la cortas por la mitad, a ver, vamos a cortar. Mira, ahí está. Te ha quedado algo así. Por lo tanto, esto sería hemisferio norte y esto sería hemisferio sur. Pero ¿qué tal si lo cortas de esta manera? ¿Qué tendrías? Oriente y occidente, ¿verdad? Occidental y oriental. Pues esa esferita que hemos cortado es la Tierra. Bueno, ya tenemos una idea de lo que es hemisferio: norte, sur, occidental y oriental. Vamos a ubicar. Nos dicen que ubique estos países: Japón, Angola, Bolivia y Australia. Nos vamos a ayudar de unos pequeños gráficos. Los vamos a instalar. Aquí está. Recuerda tus puntos cardinales. Si no te acuerdas, tú escribes no sé. Pero en este sentido, ahí está. No sé. Listo. Esto es norte, apuntando hacia arriba. Sur, este y oeste. Oeste también le dicen occidental. Y este, oriental. Bueno, por la ubicación que tienen, esto que está aquí sería el norte. Esto que está aquí sería el sur porque está hacia abajo. Al sur también le llaman austral. Y al norte le llaman boreal. Esto que está aquí está para la derecha. Entonces es este, o sea oriental. Y esto que está aquí es oeste, o sea occidental, donde estamos nosotros. Bien, Japón. Vamos a ubicar Japón. Hay que tener una noción de dónde está Japón. Japón es esto, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Lo marcamos. Entonces es este, en este sentido, ¿verdad? Derecha a izquierda y de arriba a abajo. Cuando cortamos la esfera, ¿dónde estaría? Está aquí, ¿verdad? Entonces, norte y este. Japón 1, A y C, ¿verdad? Norte y este. Aquí. Y es la respuesta porque si te das cuenta no tengo ninguna que se parezca. Pero vamos a corroborar las demás. Angola se encuentra aquí. Entonces es este. Y tendría que ser aquí, ¿verdad? Ahí está. Es lo mismo, este con este. Este y sur. B, C y B. O B y C, como quieras verlo. Bolivia. A ver, Bolivia es América del Sur. Aquí está Bolivia. Entonces sería oeste. ¿Y aquí dónde estaría Bolivia? Por acá. Sur. Este y sur. Perdón. Oeste y sur. Oeste es la letra D y sur es B. Vamos a ponerlo en orden. Sería BD. Y luego Australia. Creo que Australia va a ser más fácil de ubicar. Aquí está Australia. ¿Sí?
Entonces es este. Y aquí Australia, ¿dónde está? Es esto, ¿verdad? Sur. Este y sur. O sea, C y B puedes poner en orden B y C. Y creo que aquí está comprobado. Bien, entonces ya sabemos lo que es hemisferio. Ya tenemos una idea. Hemisferio norte, hemisferio sur. Este u oeste. Tú dirás, pero en el examen no tengo mapas. Pero date cuenta que ninguna opción se está repitiendo. Y era fácil darse cuenta, por ejemplo, con un país como Australia, que se encontraba al sur. Todo el mundo sabe que Australia, todo el mundo tiene esta imagen de Australia, esta. Entonces era este, eso sí tengo que reconocer, ¿verdad? Quienes están al este, quienes están al oeste, quienes son los occidentales. Y por supuesto que estaba al sur. ¿Quién más está al sur? Con esta región, la región de la Patagonia, ¿verdad? Argentina, Chile, Perú, Bolivia. Bueno, por ahí se podría sacar. Angola estaba más complicado. Y bueno, Bolivia también es muy conocido para Sudamérica. ¿Listo? Bloque de Geografía, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. Dice así: al afirmar que los focos de sismos de alta intensidad se encuentran siempre en las zonas de subducción, se está aplicando el principio de... Fíjate que subducción quiere decir cuando una placa tectónica se está metiendo debajo de otra. Y bueno, me están hablando de los principios de geografía. ¿Cuáles son los principios básicos de la geografía? Bueno, tenemos algunos que vamos a mencionar. Es importantísimo saberlos. El principio de localización. Extensión, ubicación, también le conocen, que es fundamental para determinar la posición, extensión y los límites espaciales. Y su autor es Ratzel. Veamos otro principio, el principio de descripción. A este también se le conoce como el de comparación. Y luego de comparar, ¿qué viene? Luego de hacer comparaciones, puedes establecer una generalización. Es importante conocer su autor, Paul Vidal de la Blache. Un ejemplo de esto sería el que está aquí. Al afirmar que los focos de sismos de alta intensidad se encuentran siempre, estás generalizando cuando utilizas esa palabrita. En las zonas de subducción, bueno, estamos aplicando precisamente el principio de Paul Vidal de la Blache, que es el de generalización, también conocido como descripción. Pero hay otros principios, como el principio de actividad, que señala la dinámica y la variación continua de los procesos naturales y sociales. Su autor es el señor Brunes, Jean Brunes. Otro principio, de repente el más importante, es el de causalidad. Atención a él, ya que nos permite descubrir las causas y consecuencias que se relacionan con los eventos geográficos. Autor, una eminencia, Alexander von Humboldt. Finalmente tenemos otro principio, enunciado por el mismo Jean Brunes, que es el principio de conexión, ¿verdad? Que también se le conoce como el principio de relación, que también es otro pilar. Dice así: todos los fenómenos y hechos geográficos están íntimamente relacionados entre sí y deben ser estudiados teniendo en cuenta sus múltiples conexiones y su interdependencia. ¿Cómo sería un ejemplo de este principio? Bueno, un ejemplo podría ser que en la actualidad la expansión de los desiertos se relaciona con el debilitamiento del ciclo hidrológico. Esto a su vez se relaciona con el enfriamiento del clima mundial, que a su vez se relaciona con la ampliación de la órbita
terrestre y así sucesivamente. Encontramos conexiones y relaciones. Un ejemplo del principio de causalidad podría ser que la aridez de ciertas costas se debe fundamentalmente a la frialdad de las aguas. En fin, aquí la respuesta es generalización. En el enunciado se aprecia claramente. Bloque Geografía, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. La Sierra Madre del Sur atraviesa las entidades de... Bueno, vamos a ilustrar con un gráfico. En principio, aquí un mapa físico. Podemos apreciar a la Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental. Tenemos también el eje neovolcánico, la Sierra Madre del Sur. En fin, por su geomorfología, el país de México se divide en 15 provincias fisiográficas. Tenemos aquí el mapa. El mapa político, pero antes veamos este otro mapa del relieve. Aquí está lo que te habíamos comentado, las 15 provincias geológicas. A nosotros nos compete la Sierra Madre Sur, que se encuentra aquí. Por lo tanto, los estados de Guerrero y Oaxaca. Por lo tanto, nuestra respuesta tiene que ser la alternativa D. ¿Listo? Las corrientes frías se relacionan con los grandes bancos pesqueros de especies altamente cotizadas. ¿Cómo? Bueno, aquí de frente diríamos que es el salmón y el bacalao, porque son altamente cotizadas por su alto poder nutritivo. Poder nutritivo. Los pescados azules. Debes haber escuchado. Por ejemplo, el salmón. Alta concentración de omega 3. Que según estudios científicos, pues tienen una repercusión en la salud del ser humano increíble. Pues bien, estas especies son favorecidas por las corrientes frías. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: la región natural, resultado del clima AF, ubicada en la cuenca del Congo es... Bien, en principio hay que entender qué significa esto de AF, para lo cual vamos a recurrir a un cuadrito. Vamos a ver si subimos un poquito la pantalla para que el cuadro sea más accesible. Ahí está. Esto que está aquí es la clasificación climática de Köppen. ¿Ok? Köppen se basó en un como que diagrama cartesiano, ¿verdad? Bidimensional, donde ubicó de manera vertical la temperatura, o sea, un clima tropical, un clima seco, un clima templado, un clima continental y un clima frío, y luego de acuerdo también a la humedad. Y lo determinó con estas letras. Entonces, si tú quieres averiguar el clima A, F, dices tú, A, ¿dónde está? Aquí, tropical. ¿Dónde está F? Acá. La intersección de ellos me da este clima. ¿Qué dice ahí? Bueno, ecuatorial. Ese es el clima. ¿Qué significa clima ecuatorial? Bueno, si esta fuese la Tierra, el Ecuador estaría por acá, ¿verdad? Esta es la línea ecuatorial. Ese es un clima tropical, de abundantes vegetaciones, húmedo. Abundante vegetación. Bien, esa es la idea. Ahora veamos el Congo. Vamos a traer nuestro mapa del Congo, creo que está por aquí, ya lo había preparado. Ajá, aquí está.
Vamos a mezclar ese diagrama con este mapamundi. Y bueno, aquí lo tenemos. Fíjate que el clima AF es este, que está aquí, de azul intenso. En África lo ubicamos por acá. Y justamente el Congo es esta zona. Vamos a ver si lo vamos a apuntar. Ahí está. Esta es la zona del Congo. Lo que estamos señalando. Entonces, digamos que para el este se encuentra el clima AF. Y aquí está, ecuatorial, ¿verdad? Este es el Ecuador. Bien. Esto que está aquí se le conoce como un clima AF. Y esta región es la selva del Congo. Respuesta. Bueno, ya conocemos lo que es la clasificación de Köppen en lo que se refiere al clima AF. ¿Listo? Respuesta la D. Las dos áreas de mayor concentración de población en el mundo son... Bien, para responder esta pregunta necesitamos un pequeño gráfico. A ver, aquí tenemos un gráfico actualizado sobre concentración de población mundial. Mientras más colorida esté la zona, más oscura, mayor concentración. Fíjate esta zona, la zona del Asia y Europa. Aquí está Europa, que también tiene una concentración importante sobre toda esta zona. Italia, Alemania, Inglaterra, Francia un poquito. Esto es lo que se conoce como Occidente, o sea, Europa Occidental. Y esto que está aquí es simplemente Asia. A ver, si trazamos nuestros puntos cardinales, norte, oeste, sur, este. Al este también se le conoce como Oriente. Entonces, esto está al oriente, ¿verdad? Sería Asia Oriental. Tenemos aquí otro gráfico. Creo que está más preciso. Ajá. Asia Oriental. Y por supuesto, Occidente. Europa Occidental. Oeste quiere decir Occidente. Ahí está. Esto es oeste, occidente y este, oriente. Al norte se le conoce también como boreal. Ojo con esos detalles. Y al sur también se le conoce como austral. Ahí está. Y sus sinónimos. Bien. Por lo tanto, nuestra respuesta tendría que ser necesariamente Asia Oriental y Europa Occidental. ¿Listo? Debido al lento crecimiento de su población, a partir de 1950, Francia abrió sus puertas a la inmigración, principalmente de... Bueno, este es un problema que afronta no solamente Francia, sino muchos países europeos, sobre todo los occidentales, el lento crecimiento de su población. Recuerda que antes de la Segunda Guerra Mundial, Francia era un país colonialista. Y entre sus colonias se encontraban numerosos territorios en África y en Asia. Producto de esta situación, se alentó la inmigración, precisamente de personas de esos países. Seguramente los chicos que están pendientes del fútbol recordarán este nombre. Un futbolista francés que inclusive llegó a ganar la Copa del Mundo, y él, siendo el capitán, era un ciudadano, sus padres, perdón, bueno, él era francés, pero sus padres eran argelinos, o sea, era un inmigrante. Bueno, a partir de 1950. ¿Ok? Entonces, descendientes de argelinos. Al abrir las puertas, porque antes se les impedía también numerosos ciudadanos, como habíamos dicho, de África y de Asia, ¿no?
Bien. Respuesta, por lo tanto, tendría que ser aquí Argelia. No, argelinos, principalmente de argelinos. ¿Listo? La siguiente pregunta dice así: los cultivos de forrajes en la comarca lagunera ubicada entre Coahuila y Durango favorecen la actividad ganadera principalmente. Bueno, aquí tenemos actividades ganaderas. ¿Qué significa caprina? Bueno, la ganadería caprina se encarga de las cabras. Avícola, avícola se encarga de las aves de corral. No solamente pollos, pavos, ¿verdad? Patos, gansos. Bueno, la ganadería bovina básicamente hace referencia a la cría de las vacas y todo lo que se puede extraer de ellas. La leche, ¿verdad? Su carne. Y finalmente la ganadería ovina, ovejas. La pregunta hace alusión a los cultivos de forrajes, ¿verdad? En la comarca entre Coahuila y Durango, pues favorece la ganadería principalmente bovinas. ¿Qué diremos adicionalmente? Esta ganadería es de las más importantes, por supuesto, por su repercusión en la alimentación humana. ¿Listo? Ganadería bovina. Aquí nos dicen que la principal zona de producción de petróleo en México es bueno, aquí tenemos un pequeño mapa. Esta zona se conoce como el Golfo de México. Que como podemos ver, tiene relación con 3 países: México, Estados Unidos y Cuba. Principalmente en las costas del Golfo, en esta zona, es donde se encuentra la principal zona de producción de petróleo. Pues entonces diremos que la respuesta es la costa del Golfo. Listo, respuesta, la letra C. Bloque de Geografía, guía para el examen de licenciatura UNAM 2015. La pregunta dice: las aguas que bañan la península de Baja California representan la primera zona pesquera de México por la exportación de sus productos, tales como, bueno, aquí la respuesta directamente decimos que es atún y sardina.